Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis, Qué Rico Show. Recuerden que el programa lo pueden volver a escuchar en la Radio Comunidad, www.radiocomunidad.com, los días sábados a las 5 de la tarde. Bien, en el debate nacional le hemos dado particular importancia a un movimiento que ha detectado con particular sintonía con lo que vienen reflejando las encuestas, que es lo que se ha llamado el centro político. Y un centro de debate sobre el tema del centro, uy, qué jerigón, ha sido una serie de chats de opinadores, de generadores de opinión, que hasta generó esta vez ya no opinión, sino un movimiento alrededor de este hallazgo de la política venezolana. Lo llamo hallazgo, me refiero a la plataforma Tú, cuyos principales promotores está Rafael Curvelo, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Rico. ¿Cómo está todo? Bien, muy bien. Ahorita venimos a una asamblea, fuimos a una asamblea en la UCB sobre el tema de la convocatoria de elecciones y hay mucha combatividad y yo creí que iba a haber perplejidad y lo que encontré fue más bien animosidad. Bien, pero ustedes han puesto nerviosa a la dirigencia política venezolana. Ah, se me olvidó decir que Rafael es dirigente del partido político Alternativa 1 también. Ya sé que te quede por fuera de eso. Te regañe, ¿cómo se llama nuestro amigo? Gustavo Hernández o Jorge Lepage. Gustavo Hernández y Jorge Lepage, que son más amigos míos que tuyos, porque soy más viejo que tú. Y entonces, hemos visto que ustedes tienen mucho tiempo en una línea política electoral, democrática, constitucional, de solución negociada, y esa visión de la política que muchas veces ha sido pequeña, que ha sido puesta de lado, que incluso los partidos del Ecuador lo llaman los partidos pequeños y cosas así, hoy es el centro de la política. ¿Cómo vamos a gerenciar esa pequeñez con esa masa enorme que está allí? Lo primero que hay que decir, Rico, es que no entiendo la preocupación de algunos dirigentes, partidos políticos en vernos como una especie de competencia o enemigos, que es terrible, porque en política no existe la enemistad, existe la rivalidad, y la rivalidad es circunstancial. Un día eres rival de alguien, al día siguiente ese mismo que fue tu rival se convirtió en aliado. Nosotros lo que queremos es potenciar un liderazgo que está en la calle, que vamos a decir, ha hecho resurgir la esperanza de una sociedad y que bueno, que lamentablemente hay una estrategia equivocada en torno a esto. Lamentablemente... ¿Equivocada de quién? Equivocada por parte del sectarismo del G4 y sobre todo haciéndole, vamos a decir, haciéndole coro de alguna manera a Juan Guaidó. Yo creo que Guaidó ha tenido grandes aciertos, pero también ha tenido algunos desaciertos que han sido perjudiciales para lo que ha sido el desarrollo político de este año. Yo pongo el ejemplo, eso de decir cese, usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, hacerlo como una estrategia, a juro porque sí, como un paso ABC, termina siendo dañino, porque en política uno tiene también que ser flexible en las cosas, hay que adaptarse a la realidad. Tú si juegas ABC es porque tú esperas que el otro juegue el ABC y resulta ser que el otro está jugando BCD o está incluyendo otras letras que tú no contemplas. Y eso es un error. El otro error grave es en ese llamado frente amplio, que vamos a decir que a nivel de palabras, a nivel de discurso puede ser muy bueno, pero en la acción termina siendo muy sectario para la gente. Termina siendo una mutación de lo que fue la MUT y además termina dando... No, la MUT es mucho más amplia que bueno, termina siendo una... Por eso es que le llamo una mutación, no es la MUT. Una encojación porque se encogió. Sí, bueno, una mutación que se puso más pequeña. Una mutación que terminan dominándolo 4 partidos que no le dan mayor amplitud a otras organizaciones, que terminan rechazando acciones como lo que ha venido haciendo la Plataforma Nacional de Conflicto, que hay sociedad civil, organizaciones, partidos políticos que ha estado recorriendo el país. Pero la plataforma no pertenece al Frente Amplio. La plataforma es como una especie, un brazo, vamos a decir un afiliado del Frente, pero el Frente le tiene miedo ahora a la plataforma y la plataforma anda recorriendo, anda haciendo agitación social. Y en cada actividad que hace la plataforma en cualquier parte del país, el Frente le da un saboteo o no participan los partidos del G4 o el G4 de instrucciones de que nadie participe en ese tipo de actividades. Entonces no entiendo nada, Rafael, porque por todos lados nos dicen, el gobierno nadie lo quiere, eso es una verdad del tamaño de un templo.
la posición, en la oposición nadie se quiere, otra verdad que todo el mundo evidencia, y en el medio una población pasando trabajo y que no tiene tiempo para contemplar esa conflictividad. No, y no tiene tiempo, gana, y es que además a nivel del liderazgo político tiene que haber un discurso hacia esa gente que está padeciendo. Uno ve los... Pues yo te voy a corregir desde esa gente, no hacia esa gente. Porque tiene que salir de ahí, de la práctica de la gente. Claro, de la práctica de la gente, y lo comparto completamente, y te agradezco la corrección. Porque el problema es que cuando tú tienes un liderazgo que no le habla de los problemas de la gente, la persona que tiene que pararse a las 5:30 de la mañana en el Junquito, va hasta la carretera, no consigue transporte porque no hay transporte, o el transporte que llega le cuesta 2.000 bolívares, bajar hasta... pasa? 4.500. Yo pongo un ejemplo porque no conozco, no vivo en el Junquito, y te digo, y yo pongo esta anécdota. A mí me tocó hacer una diligencia hace poco hacia la zona de Baruta, de Chacaíto hasta la parte donde tenía que ir eran 1.500, pero entonces hasta después tenía que moverme en la misma zona 1.000 bolívares, pero el regreso era 1.700, una cosa loca del pasaje. Así es. Entonces, así tratan a la población. No hay nadie que de la dirigencia que le diga a la gente, yo sé lo que tú estás padeciendo, o tratar de hacer de repente, que pudieran ser acciones de gobierno, aunque sea muy, vamos a llamarla muy simbólicas, en el cual Guaidó siente al gremio del transporte que tiene gente dentro de la plataforma, dentro del frente, gente del transporte, como el caso de la alianza esta Transporte Unido, que se siente el Transporte Unido con los usuarios, que se siente alguien representante de Guaidó, a hablar cómo solucionamos el problema del transporte, cuál es el pasaje que entre usuarios y transportistas pueden llegar a pagar, porque lamentablemente algo que está pasando por la irresponsabilidad del gobierno. Negligencia pura y dura, sobre todo ese alcalde. Caracas ahí tiene mala suerte. La alcaldesa. Qué mujercita. La alcaldesa, pero no solo la alcaldesa, sino que como es un tema general. Erika Farías. Ay, Dios mío. Es una cosa tan generalizada lo del transporte que se sienten a discutir cómo solucionamos el problema del transporte, porque una persona que tiene que viajar de Caracas a Valencia, le toma todo un día ahora viajar de Caracas a Valencia. Eso no era como antes, que tú te podías parar a las 7 de la mañana, irte 7:30, 8 al terminal, y ya a las 10 de la mañana estabas en Valencia muerto de la risa, y ya ponte 3 de la tarde terminaste tu diligencia y te regresabas. Ahora es todo un día de viaje. Si tú no vas para Valencia, a Maracay tienes que tomarte un día. Incluso la gente que vive en la ciudad, vamos a llamar las ciudades dormitorios de Caracas, llámese Guaranas-Guatire, Valles del Tuy y La Guaira, el transporte está terrible. Yo que vivo cerca de donde está la parada de La Guaira, uno ve las colas todos los días de la gente padeciendo. Cuando llueve, cuando hay un problema en la autopista, el transporte se para y la gente tú la ves ahí viendo cómo resuelve para quedarse en Caracas. Bueno, el transporte para La Guaira vale no sé cuánto hasta las 5, y a partir de las 6 vale otro no sé cuánto más grande. Entre 5 y 6 ahí no pasa un carrito. No, y además hay una cosa, por ejemplo, que menciona el caso de Valencia. Tú llegas al terminal y si es un día donde de repente hay alguna actividad proselitista y un problema en la autopista, no consigues transporte y tienes que hacer una cola dentro del terminal de la Bandera que da no sé cuántas vueltas. Yo tengo un mapa terrible, y ahorita estoy sufriendo con un caso de derechos humanos que me tiene el corazón encogido de la capacidad de maldad horrenda que tiene este régimen contra los pobres. Bueno, pero pasos políticos para que este catálogo de desgracias que vivimos los venezolanos se convierta en una acción de transformación. Mira, no podemos pasarnos la vida diciendo el peor gobierno del mundo. O lamentando lo que está pasando. Yo lo primero que creo que hay que hacer, y eso lo propuso la coalición política, esa que donde está Pedro Níquel, está la gente, que son los microdiálogos. Yo creo que si aquí empezamos desde las bases a estimular microdiálogos, eso que propuse, ojalá que lo escuche Guaidó o la gente que está alrededor de él, que la gente del Transporte Unido con Hugo Cando, con la gente de los usuarios se siente a discutir un pasaje convenido, sería un beneficioso, sea simbólico, no simbólico. Así no saque a Maduro de Miraflores. Así no saque a Maduro inmediatamente a Miraflores. ¿Por qué? Porque yo llegué a un caso, a un principio legal, que es el acuerdo entre las partes. Usuario y transportista llegaron a un acuerdo que van a pagar, por decir, 2.000 bolívares de pasaje. Y ese es el pasaje que llegaron al acuerdo, porque los transportistas se comprometen a que el transporte va a funcionar, va a haber transporte hasta tal hora, y eso puede ser un acuerdo. Aún Maduro gobernando, porque además vamos a hablar claro, Maduro manda pero no gobierna, porque termina diciendo y no termina gobernando el país. El país está en un abandono total. Uno se monta en el metro, eso es horrible. Eso no sabemos en qué momento el tren se va a parar, cuándo se va la luz. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, unos microdiálogos, porque incluso hasta en una comunidad X cualquiera,
chavistas y opositores sufren falta de agua, falta de luz, se sienten, hablen y solucionen los problemas de la comunidad. Bueno, ahí tiene un ejemplo claro de cómo un luchador social mira la tragedia de su vecino, porque no está hablando de los marcianos, sino de su vecino y de su familia, para la solución para atacar los problemas de la sociedad venezolana vía el diálogo, la lucha social y la concertación. Muchísimas gracias, Rafael. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico.